Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para continuar hoy con la serie sobre los arcanos mayores del Tarot. Vamos a continuar hoy hablando del arcano 9, el arcano del ermitaño, en este recorrido por los 22 arcanos, los 22 arquetipos, que son el viaje de la conciencia para la humanidad. Tené presente que para que vos puedas comprender más acerca de qué proceso, qué aprendizaje nos propone cada uno de los 22 arcanos mayores del Tarot y cómo esos procesos se nos revelan cuando hacemos una consulta al Tarot, es muy útil tener presente esta idea sobre la psicología de Carl Gustav Jung acerca de que nuestra mente, una parte es el ego, es lo consciente, es lo conocido, cotidiano, pero que hay mucho desconocido y que justamente los 22 arcanos nos vienen a mostrar esos aspectos más desconocidos de nuestra psicología. En cada consulta al Tarot, en cada tirada que hacemos, no estamos haciendo otra cosa más que buscar una guía de la supraconciencia, de la mente superior, y poder ver que se nos revele cuál es el arquetipo de tal o cual situación. Arquetipo quiere decir experiencia ideal. Entonces, en la medida que, por ejemplo, aprendiendo el simbolismo de los 22 arcanos mayores, podemos ver cuáles son las experiencias a las que somos llevados los seres humanos. Otra forma de verlo sería como decir cuáles son los exámenes de la vida que vamos atravesando, las pruebas que nos conducen a nuevos aprendizajes. Tener presente que si bien hablamos de 22 etapas, estas etapas se pueden dar en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes niveles, o hablaríamos de diferentes octavas de aprendizaje, porque si tenés presente la forma en la que están ordenados los arcanos del Tarot, empieza y termina con el loco, con el ego que aprende, que inicia el viaje de la conciencia y que luego se convierte en el loco sabio, pero que vuelve a iniciar un nuevo aprendizaje en otro nivel. La carta que vamos a ver hoy, que es la carta del ermitaño, ya la voy a poner en pantalla, es la carta 9 y también nos va a hablar de alcanzar cierto final, cierto nivel en las experiencias que venimos atravesando a través de la conciencia que se viene desarrollando, porque el arquetipo de este arcano, el arcano 9, el ermitaño, es el del anciano sabio, uno de los arquetipos de los que hablara mucho Carl Gustav Jung en su psicología. ¿Y cuál es la idea que tenemos de sabiduría, ¿no? Sabiduría tiene que ver con un conocimiento, pero no va a ser tanto un conocimiento que vamos a encontrar en los libros como datos aislados en un sentido puramente racional, sino que la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica, es la vivencia, la experiencia del conocimiento. Esta carta vamos a ver que entonces nos va a mostrar a una figura de autoridad, tiene una autoridad el anciano sabio, el ermitaño, por todas las experiencias que ha vivido a lo largo de la vida, y vamos a ver cómo, a diferencia, por ejemplo, de otras cartas, no aparece en un trono, no aparece dándonos un sermón, quizás lo podríamos asociar en algún sentido al Papa, porque vamos a ver que tiene que ver con la búsqueda de una experiencia espiritual, de una experiencia religiosa interior, pero esta carta se va a destacar, entre otras cosas, fundamentalmente por su sencillez. Si observamos la carta, si observamos la mirada del ermitaño, vemos que transmite una simpleza donde se relaciona con aquellas personas que, habiendo alcanzado una experiencia del conocimiento, con su simple presencia ya transmiten, ya enseñan. Es una figura que se nos presenta de un modo muy humano. Está caminando, está en movimiento y quizás te recuerden algunas cosas esta carta al arcano del loco, ya que los dos llevan un bastón, los dos llevan algo que comparten, que entonces nos puede relacionar estas cartas, ¿no? Como el inicio y el final de un proceso. El loco lleva un tocado que apunta hacia arriba, el monje lleva una capucha, el ermitaño en este traje de monje que tiene, ¿no? Que apunta hacia abajo. Entonces nos habla de un proceso que comenzó, o el loco como el niño y el ermitaño como el sabio, el que realiza toda la experiencia. Los ojos del ermitaño, a diferencia del loco, el loco mira hacia arriba, pensando en el futuro, ¿no? Inspirado por lo que va a descubrir, lo que va a lograr. En cambio el ermitaño mira hacia el frente, está en el presente, con los ojos bien abiertos para buscar captar la
la realidad y sobre todo comprenderla. Es la búsqueda de la comprensión. ¿Cómo hacemos ese proceso? A través del conocimiento. ¿Y dónde aparece el conocimiento en la carta? La lámpara, la llama, la luz. Es el símbolo del conocimiento. Es la búsqueda de experimentar a través de la introspección esa luz que viene a disipar el caos de lo inconsciente, que viene a traer luz a lo que antes estaba oscuro. Y como te decía, a diferencia de las experiencias que plantean otras cartas que veníamos viendo hasta ahora en el tarot, donde aparecían figuras de autoridad también que tenían poder sobre nosotros, hacia las cuales proyectábamos nuestra confianza, nuestra seguridad, como lo era el Papa, por ejemplo, que planteaba la búsqueda de la experiencia mística religiosa bajo las condiciones dadas por una institución. El ermitaño, en cambio, nos invita a buscar esa posibilidad de la iluminación individual, ese potencial de desarrollo, de evolución que hay en cada ser humano. Esta llama, esta luz, si observás, está cubierta, está protegida, es un fuego controlado. Tiene el conocimiento, el ermitaño, de cómo dominar, de cómo hacer útil el conocimiento que ha obtenido, para que no se vuelva un fuego abrasador, destructivo. Aparecen 3 colores en la escena y nos habla también de principios relacionados a lo que el ermitaño ha experimentado en su experiencia. Por un lado tenemos una parte de su manto que es del color rojo, que representa la pasión, es el color de la sangre, la pasión de la experiencia humana. El celeste, el azul, que representa el espíritu, lo celestial, y el amarillo, que lo podríamos relacionar con la búsqueda del oro filosofal que buscaban los alquimistas, buscaban descubrir y poder liberar su conciencia más pura, más esencial, representada a través del oro, convertir el plomo en el oro no vulgar. Era el desarrollo, la perfección de la conciencia, esa búsqueda que todo ser humano realiza consciente o inconscientemente hacia su desarrollo, hacia su perfección. El ermitaño la ha alcanzado, ¿no? Entonces hablamos en esta carta de alcanzar un significado en la vida, de encontrar algo valioso, ese tesoro representado por el amarillo como si fuese el oro no vulgar. Al comienzo, como te decía recién, de todo este recorrido a través del viaje por la conciencia que empezaba con el loco, veníamos proyectando la autoridad en figuras exteriores, ¿no? Como eran las figuras que representaban al padre y a la madre, ¿no? El mago, la papisa, la emperatriz, el emperador, los gobernantes, el papa, los jueces en la Carta de la Justicia, por ejemplo, ¿no? Ahora se trata de un momento en el que pueden darse las condiciones, si hemos madurado lo suficiente, para poder descubrir y sentir la propia divinidad, la propia chispa interior. Como hablaba un místico de la época medieval alemán, Meister Eckhart, se refería al Dios en nosotros, a la chispa divina en cada ser humano. No una experiencia que iba a venir desde afuera, aunque me la iba a dar otra persona. Sí que podía obtener una guía, ciertos pasos, cierta instrucción en cómo lograr esa experiencia interior, de percibir, de conectarnos con el ser interior. Obviamente en todo este proceso siempre aparecen los desvíos y eso también está en el tarot, ¿no? En la medida que vamos encarnando las experiencias que gatillan, que pulsan los arquetipos a que aprendamos, aparecen desvíos sobre los cuales vamos corrigiendo en la experiencia para lograr ese ideal, esa experiencia perfecta. ¿Cuáles son los peligros en el arcano del ermitaño? Un peligro podría ser tomarlo de forma literal, ¿no? Donde tengo que buscar un guía, tengo que buscar un maestro, un gurú, y a cualquiera que se me presente que parece que ofrece la posibilidad de la sabiduría, de la iluminación, la sabiduría garantizada, como una película que pasamos en nuestro cineclub. Bueno, puedo caer en las redes de personas que no están del todo preparadas para guiarnos hacia esa sabiduría. O por el contrario, otro desvío, otro peligro en la relación con el arquetipo del ermitaño, del anciano sabio, es que sin estar lo suficientemente preparados, lo suficientemente maduros, creemos que
podemos convertirnos en guías para los otros, ¿no? O hacer un retiro de la vida, como lo representa esta carta, que más bien nos lleva a eliminar o a querer evadirnos de las responsabilidades naturales, normales, humanas. Y este peligro implica que el ego puede quedar aplastado por el peso del rol del arquetipo, y uno lo llama la identificación del ego con un arquetipo, lo cual implica un proceso de engreimiento, de inflación en un nivel. Puede funcionar así, ese estar aplastado, el ego por el arquetipo, o también en otro extremo puede llevar a un estado de profunda depresión. En sí, cuando hay un desvío en la relación con los arquetipos, el ego se siente en un estado de confusión, y en relación a este arcano que representa el alcance de un nivel de conciencia, de sabiduría, puede quedar en un nivel de una imagen de sí mismo muy confusa, muy desproporcionada. Por eso es importante ver los detalles de la carta que nos proporciona, por ejemplo, volviendo a la mirada. Una mirada con ojos bien abiertos, pero a la vez representa o nos muestra un estado de calma, de cierta admiración, como la de un niño, volviendo a lo esencial, pero a la vez la paciencia que le ha dado la experiencia. Esta carta tiene que ver con el proceso de la soledad, ¿no? Porque el ermitaño es aquel que se retira del mundo, de la vida cotidiana, para hacer un proceso de introspección, pero luego regresa, no se retira del todo, ¿no? Esto de buscar la soledad es algo que tradicionalmente, para la tradición cristiana, para las tradiciones espirituales de Oriente, del budismo, del hinduismo, era algo que era natural, parte de la vida, ¿no? Para quienes hacían un camino de evolución, la iniciación o la individuación, como lo llama Carl Gustav Jung. Hoy somos una multitud solitaria, es decir, buscamos asociarnos, buscamos relacionarnos. Occidente en los últimos siglos funciona en el polo extrovertido, pero por otro lado nos sentimos individualmente muy separados del otro, muy desconectados, poniendo énfasis en las diferencias, en lo que nos divide de los demás. Y esta carta entonces a veces se nos presenta como desafiante, porque nos viene a proponer una situación a la cual no estamos muy acostumbrados. Hoy en día, año 2020, esta carta está funcionando mucho por todo el proceso que estamos viviendo, donde somos llevados, ¿no? Obligados en un sentido por haber descartado lo valioso de la introspección, de la búsqueda interior. Hoy somos llevados de una forma obligada, en un sentido, a realizar este proceso, y es la dinámica psíquica y es cómo funciona la mente. ¿Qué es lo que propone esta carta como corrección de la conducta? No vivir en el polo solamente de la acción extrovertida, donde sentimos que existimos en relación a los demás, que otro me reconozca, que otro me vea. Hoy esto funciona mucho con las redes sociales, ¿no? Esperar la mirada del otro para sentir que existo. Esto implica que nos hemos separado de la verdadera razón de nuestro ser interior, de el percibir la existencia interior. Por eso te decía que esta carta a veces nos descoloca cuando nos sale en una tirada, porque es un proceso que ha quedado muy descartado en la sociedad tan extrovertida de nuestros días, y al no estar acostumbrados se nos presenta como si nos trajera ciertos conflictos, pero en realidad nos trae nuevos aprendizajes, el aprendizaje de descubrir quiénes somos. Y ese descubrir quiénes somos va a implicar varios procesos. Uno de ellos va a ser a través de la introspección creativa, porque va a ser una soledad positiva a la que nos invita este arcano, que no quiere decir sentirme separado o dividido de los demás, o sentirme mejor que los demás por hacer ese proceso, tampoco quiere decir eso. Nos va a proponer esta búsqueda en el descubrir quiénes somos, ver, por ejemplo, qué cualidades, qué fortalezas, qué carencias del carácter hemos proyectado hasta el momento en los demás, en figuras externas, y hacer el esfuerzo, hacer las prácticas de autoobservación para descubrir esas cualidades y esas características en nosotros. Esta introspección creativa, como te decía, si funciona, la realizamos positivamente, nos va a traer energías renovadas y un nuevo sentido de nuestra identidad. Porque aquel que es solitario, solitaria, no quiere decir que está alejado, separado de los demás. Es el que está unido interiormente. Interiormente
y también hacia los demás, porque no es que se aleja del todo, no es que descarta del todo la experiencia cotidiana, sino que sigue involucrado en la vida y en la realización de las tareas cotidianas. Esta es una enseñanza muy clara en el budismo zen, donde hay una práctica que realizan diariamente los monjes, a la vez que hacen la introspección, la meditación en el zazen. Todos los días se atañen a las labores cotidianas del cuidado, de la limpieza del monasterio, como vemos allí. Y esto es una experiencia que nos propone el ermitaño en relación a esto que te decía, que es una carta que nos brinda la oportunidad de conectar con la simpleza, con la sencillez de la vida, con el realizar las labores cotidianas, por más simples e insignificantes que quizás nos parezcan, de una manera auténtica, con nuestra mente en el presente, como hacen, como vemos acá en el video, los monjes zen diariamente, ¿no? Esta carta también está relacionada con, como te decía, el arquetipo de la finalización, del cerrar un ciclo, y eso está directamente relacionado con el número 9. Es alcanzar el número más alto, es alcanzar el punto más alto de la conciencia del ser humano. Luego vendrán dimensiones ampliadas de la experiencia, que a nivel de la numerología serían los números de 2 dígitos. Estas experiencias ya nos van a hablar de otro proceso. Aquí vemos la luz como aquello que lo guía, ese conocimiento, ¿no? que lo guía al ermitaño, en una pequeña lámpara, protegido, cuidado, pero habrá oportunidades de enfrentarnos, de descubrir una enorme luminosidad, y eso tiene que ver con las dimensiones más desconocidas, más inconscientes de la humanidad. En este sentido, el número 9 siempre se ha relacionado con el número de la iniciación, de alcanzar un nivel elevado de la conciencia. En la astrología está relacionada con Saturno, que Saturno es el último de los planetas tradicionales, se dice que es el que da la iniciación humana, es el último planeta que podemos ver visiblemente en el cielo sin la necesidad de telescopios, por ejemplo, ¿no? De objetos, lo vemos con la vista. Esto quiere decir que habla de la dimensión humana. Luego vendrá la dimensión de lo transpersonal, de los misterios más profundos, más allá de lo humano. Había en las tradiciones antiguas muchos rituales que se hacían en los 9 días. El número 9 también contiene muchos misterios en cuanto a su matemática oculta. Si sumamos todas las cifras dentro del 9, del 1 al 9, nos da 45, que si lo sumamos da 9. La tabla de multiplicar, para saber si estás haciendo bien la multiplicación de la tabla del 9, el resultado que hagas hasta multiplicar hasta el número 10 te da 9 en la suma. Es decir, es un número que indica el final de un proceso y obviamente también nos va a invitar al inicio de uno nuevo, ¿no? Tiene que ver con la soledad, con la introspección, con el silencio, y en este sentido podríamos decir que es el silencio antes de la creación, antes de que podamos ver con conciencia lo que hay más allá. Obviamente, como te decía, podemos no captar este mensaje o captarlo de una forma desviada, y allí es cuando esta carta representa situaciones que nos lleven, ¿no? Que nos obliguen en cierta forma a retirarnos de la sociedad, pero el funcionar del arquetipo del ermitaño equilibrado tiene que ver con el movimiento entre estos dos polos. Fíjate que la carta, el ermitaño está en movimiento, está caminando, no es una carta estática, está retirándose del mundo y volviendo a él, volviendo a enseñar, volviendo a compartir su sabiduría. Es un movimiento dual, así funciona nuestra conciencia, nuestra mente se divide entre procesos de extroversión y de introversión. Lo podemos ver en muchos aspectos físicos, esa dualidad, ese ritmo cíclico natural, la inhalación y la exhalación, el sístole y diástole del corazón. Esto nos habla entonces de que el aprendizaje, de que la vida es constantemente un proceso, es un viaje y no una meta fija final. Ese es el aprendizaje que trae el ermitaño. Bueno, hasta acá con la carta de hoy. Te invitamos, como siempre, si querés ponerte en contacto con nosotros, te dejamos acá los teléfonos, si querés saber más de tarot, si querés aprender astrología, participar en clases que hacemos o consultas personalizadas. Abajo te vamos a dejar todos nuestros datos y te compartimos ahora invitaciones a los próximos cursos y talleres que estamos haciendo próximamente desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina, de forma online para todo el mundo.
Te mandamos un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller sobre el tarot egipcio. Este es un taller para aquellos que quieran tanto introducirse en el mundo del tarot como para los que ya conozcan otros mazos y quieran entender el sentido más profundo de los arcanos. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de todo el taller por los 22 arcanos mayores. Vamos a ver estos símbolos trascendentales desde la psicología de lo inconsciente colectivo y arquetipos del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, donde los distintos mazos del tarot nos brindan poderosas herramientas para guiarnos en la vida y para conocernos mejor. Como decía el gran sabio griego Sócrates, quien se conoce a sí mismo, conoce a los demás y al universo. Y vamos a ver cómo el tarot egipcio nos va a mostrar que los seres humanos vivimos en 3 dimensiones de nuestro ser que aparecen representadas en este mazo de tarot, están expresadas con una gran profundidad metafísica. También vamos a ver que aparecen representados los diferentes arquetipos en cada carta a través de las divinidades egipcias correspondientes. De ahí que nos vamos a empapar un poco en el simbolismo de la cultura egipcia para entender más sobre este tarot. Y también vamos a ver cómo cada carta se relaciona con la energía de un signo, de un planeta y con los números. Así que vamos a ver la correspondencia astrológica y de la numerología de cada arcano. También vamos a hablar sobre cómo preguntar al tarot, qué consideraciones tener. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta. Como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido durante por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal, hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último, hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses.
meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos.